Hoy queremos darle voz al tema de la migración y generalmente se suele pensar la migración y más cuando estamos en Latinoamérica y la persona se va a Estados Unidos o a Europa, como no, pues se fue en busca de mejor vida o ese sí triunfó porque vive en Europa o porque está en el primer mundo, como le llaman. Pero también poco se habla de los sentimientos, de la identidad y de lo que trae la migración. Y en este caso queremos hablar de cuando la migración no es deseada y que en este caso lo llamamos exilio. Nuestro invitado de hoy se llama Andrés Celis. Él es politólogo, pero como no nos definimos a partir de nuestra carrera y lo que estudiamos, también es amigo y el día de hoy vamos a hablar del exilio desde un lugar interno, desde lo que sucede adentro de alguien que vive una experiencia tan dura como lo es esto, que creo que ni Diana ni yo nos imaginamos todo lo que Andrés ha tenido que pasar, porque así como él, también estamos en un lugar que no conocemos, en un lugar nuevo que no llamamos nuestra casa o nuestro país de nacimiento, pero sin duda las experiencias son completamente distintas. Entonces, hola Andrés. Hola, muchas gracias a Cami y a Diana por la invitación y pues a todos quienes nos están escuchando. Seguramente la historia de Andrés, muchos la conocen. De hecho, yo antes de conocer a Andrés y de saber que era amigo tuyo, vi tu historia en unas historias del Espectador y me impactó demasiado. Entonces es una historia que los medios la han publicado, pero hoy queremos darle este enfoque desde lo que Andrés sintió. Y bueno, es que se habla del exilio pues desde lo externo, desde el que se va de su país y por razones políticas, sociales, que pues es un poco lo que venía diciendo de lo que conocemos de tu historia. Pero cuéntanos para ti, desde el Andrés y la voz interna de Andrés, ¿qué significa el concepto de exilio y lo que para ti ha significado? Bueno, yo creo que es una palabra muy grande porque atraviesa pues toda la vida, ¿no? Yo creo que el exilio yo lo definiría como el no lugar, como una situación que te marca a ti, pues sobre todo un después en la vida, ¿no? Yo creo que uno después de que tiene que salir de su país por razones forzadas, sea por la actividad que haya estado realizando en el país, pues hay un cambio radical en la vida, ¿no? Y uno llega a lo que yo llamo como, o lo que se ha llamado ese no lugar, porque pese a que estés pisando una nueva tierra, pues estás en un lugar uno que no es el tuyo y dos al que no quisiste llegar, ¿no? Entonces es como un volver a empezar de nuevo sin uno quererlo y pues con unas condiciones totalmente distintas, ¿no? Sobre todo sin su núcleo familiar, ni su refugio, ni su contexto, ni su entorno. En mi caso, a los 30 años, 31 años, pues despojado de toda protección pues en lo interno, ¿no? En lo afectivo, en lo emocional. Y digamos, si pensamos en términos cronológicos, ¿qué sucede cuando tú te tienes que ir? Te vas en un momento que supongo que no esperabas, otra cosa que no decidiste tampoco. ¿Qué sucede dentro de ti? ¿Cómo te sientes? Pues yo creo que el exilio arranca antes de que uno salga del país, ¿no? Ya cuando pues las amenazas incrementan y cuando ya las personas que están a cargo de la seguridad de uno y quienes hacen la compañía, como digamos en mi caso Naciones Unidas, pues alertan sobre la inminencia de que hay que salir, pues ya uno está condicionado que en algún momento va a tener que abandonar el país, ¿no? Lo que no se sabe es el cuándo. En mi caso yo sabía con bastante antelación que había que salir, pero yo no sabía, por ejemplo, que las amenazas iban a recrudecer tanto y que de un momento a otro pues haya tenido que salir de la manera en la que salí, ¿no? Que fue como tan imprevisto. Entonces yo creo que lo que se mueve por dentro siempre es como zozobra y mucha incertidumbre, ¿no? Creo que por la misma condición de haber estado amenazado ahí los últimos meses en Colombia, pues el cerebro siempre está como muy activo, presto a empezar a reaccionar y pues presto a reaccionar a cualquier estímulo. Entonces siempre uno está como en eso, pues que se llama médicamente como una adrenalina, que es producto de la misma situación, ¿no? Eso sucede antes de que viajes. Sí, mucho antes de que uno viaje, pues está como en esa condición, ¿no? Pues ansiedad de qué va a pasar, si hoy voy a estar bien, si voy a poderme mover a cierto lado o mejor no,
si cambio la ruta de la llegada a la casa, si no la cambio. Bueno, justo hace poco dialogaba con mis padres y ellos me hicieron caer en cuenta que durante el primer mes y medio, cuando se arreciaron como las amenazas, yo nunca tuve contacto con ellos. Entonces, pues por ejemplo, parte de eso son como las medidas de autoprotección, pero pues también es desde ahí que yo digo como, pues arranca como toda esa sintomatología interna que uno tiene antes de salir. Y ya el día de la salida, yo me acuerdo que tan pronto crucé migración, lo primero que hice fue tirar las maletas y sentarme a llorar. No lo había podido hacer, no sé, que pues había acabado de despedirme justo de mi madre y pues tenía eso atascado ahí quién sabe cuánto tiempo, para lo que a mí suponía en ese momento como un desgarro, como me tengo que ir de acá. Y por el otro lado, pues la familia en parte en tranquilidad por la salida. Tú, en tu blog, además, que invitamos a todos a leer el blog de Andrés, que es muy interesante, lo dejamos el link en la descripción del video, nos hablabas de sentimientos de ansiedad y depresión. ¿Cómo en esta línea cronológica que vamos siguiendo conociste la ansiedad y la depresión al llegar en donde estás hoy? ¿Cómo empezaron a manifestarse estas emociones en tu cuerpo, en tu mente? ¿Qué crees como que contribuyó más a esa ansiedad en todo tu proceso de exilio? A ver, cronológicamente yo salgo en octubre del 2022, a finales de octubre, principios de noviembre, y yo me acuerdo que, claro, cuando tú llegas, pues el cerebro está todavía muy activo, eso tiene un término médico y es que está alerta, respondiendo pues a lo que venga, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo duré los finales de octubre, noviembre y diciembre, pues como muy concentrado en tratar de al menos ubicarme, al menos tener un sitio donde estar, que la organización que me iba a coger, pues sí prestara como todos los bienes y servicios, por decirlo así, para tener una estancia agradable. Y pues el primer choque que yo empiezo a sentir es como al tercer mes, cuarto mes más o menos, que pues yo ya estoy asentado y que mi cabeza pues ya dijo como pues no saliste de paseo, saliste porque tocó, esta es tu nueva realidad y pues me encuentro con que mi nueva realidad era estar pues desterrado, justo ya había arrancado el invierno duro, empezaba pues a hacer falta la luz y ahí fue que pues empezaron como los primeros síntomas. En mí se manifestaron de dos maneras. El primero fue que empecé a tener insomnio y era un insomnio como al principio era muy inconstante, o sea, eran unos días muy marcados, después lograba descansar, la siguiente semana ya se iba aumentando pues el periodo de tiempo que no lograba descansar y así sucesivamente hasta que pues ese insomnio generó, pues el insomnio es indicador de que hay una depresión, ¿sí? Yo en su momento no lo sabía, ya esto se los cuento porque pues con el médico ya lo pudimos charlar abiertamente y pues el hecho de no haberme, entre comillas, como afanado por a cuidarme el insomnio fue lo que desencadenó que se pasara de una depresión leve a una depresión mayor. Ya después se manifestaba en el día mucha ansiedad en que pues no podía estarme quieto, no dormía y entonces el hecho de no dormir te pone a ti, aparte de estar débil y cansado, sin ganas de hacer nada, pero no me podía quedar quieto porque la ansiedad me ganaba. Entonces salía a caminar y después pues, se me iba como que empezaba a caminar y caminaba y caminaba y caminaba. Y eso es lo que los médicos en algún momento llaman pues despersonalización, ¿no? Que llega un momento en que el cerebro pues empieza a comportarse por ti, que uno le esté dando como las órdenes y ya cuando tú vuelves a entrar en razón por algo que pienses o algo que pase, pues es que han pasado pues varios minutos o incluso horas tú con el cerebro muy ido, ¿no? Fue porque después me empecé a alejar de la gente y hubo un momento en que pues, yo me desaparecí de todo el mundo. No quería saber de nadie ni de nada porque pues ya obviamente se había pues como que se me había atizado todo acá, ¿no? Yo en Colombia estuve muy alerta con todo, respondiendo con todo, muy activo con todo y aquí fue que yo ya tuve tiempo de, como se dice, pues procesar lo que me había pasado, ¿no? Y pues ese procesar fue pues acá solo, en invierno. Pues yo primero pensé que era conmigo y pues no lo tomé personal, pero dije como, bueno, no me responde porque no sé, está ocupado, está en sus cosas, como que uno igual ve las cosas desde su perspectiva, pero después hablaba con otras personas que te conocían en Colombia y me decían como, eso está pasando con casi todos.
Es decir, no nos responde, no nos dice nada. Y yo de alguna manera como que, no sé, como que intentaba decirte cosas y de vez en cuando me respondías, pero después otra vez te ibas. Y no sabía tampoco de qué manera hablarte, porque eso es lo que pasa cuando uno como que está afuera, porque uno no tiene ni idea qué decir ni qué hacer. Pues yo creo que una de las principales pues, herramientas que los demás pueden tener con uno es acompañar, ¿no? Yo creo que acompañar no solamente es como el cuénteme cómo está, cuénteme qué está haciendo, ¿sí? Sino más bien como a partir de hacerse nomás sentir, ¿no? Como enviar algo, qué sé yo, una canción, como sacarlo a uno de la situación en la que uno está, así sea como por breves instantes, ¿no? Yo creo que me faltó eso, porque estaba como muy encerrado en mí mismo y pues todos los días eran, la verdad, una tortura y que yo también me estaba haciendo al aislarme tanto y pues lastimosamente el tratamiento médico que tuve no fue el mejor. Entonces, eso pues ayudó a que yo pues siguiera obviamente estando mal, a que físicamente estuviera muy mal. Como que fue un ciclo de cosas y pues uno entra en un estado de bucle de estar mal, no dormir, estar mal, estar ansioso, estar con depresión, no querer pararse, no querer comer y así todo el tiempo. Pensándolo desde el por qué no respondías, creo que es también como un mecanismo de defensa de uno, de ensimismarse. O sea, no es tanto como que no quieres responder porque no tienes humor o algo, sino porque realmente estás ensimismado. O sea, de pronto la cabeza no te da, las ganas no te dan. Sí, pues eso es la misma enfermedad, ¿no? Pues la depresión, pues es eso y físicamente, pues la depresión sabemos que es una inflamación del cerebro, ¿no? Que pues el cerebro se inflama respondiendo obviamente ya a unas condiciones físicas que tienen los pacientes y en cada uno pues se desarrolla de distinta manera, ¿no? En mi caso yo no quería hacer pues absolutamente nada, o sea, nada. Cuando estuve muy mal, pasé semanas encerrado. No hacía nada porque no podía hacer nada. Y después, como son primas hermanas la ansiedad y la depresión, entonces después era al revés, no me podía quedar quieto, la cabeza no podía estar tranquila. Es que lo pienso en el sentido en el que antes, y eso me pasó en una conversación contigo, que yo intentaba darte ánimos o decirte como, haz esto, haz lo otro, que esto a mí me sirve o me ha servido en ciertos momentos en donde me he sentido de alguna manera. Claro, era desde un lugar como inocente de querer ayudarte y decirte las cosas que yo había vivido, pero nada que ver con lo que tú estabas viviendo. O sea, tú estabas en un no lugar sin saber de qué manera reaccionar, porque es una vaina que ni siquiera habías pensado que tuvieses que vivir. Entonces es importante que la gente esté acompañándote, pero no llenándote de todos esos consejos que a veces ni siquiera sabemos si la otra persona los va a recibir, porque de pronto eso también llena de ansiedad, ¿no? Uno leer y decir, no, y ahora que tengo que hacer esto y hacer lo otro y hacer lo otro. Te ofrezco mi compañía, pero desde la libertad en la que la quieras recibir. Personas que en algún momento pues se angustiaron y se preocuparon, la mayoría de respuestas es como intenta esto que a mí me sirvió, como intenta esto que a mí me sirvió, hacer este ejercicio, entonces unos ejercicios, otros mandan a hacer yoga nidra, otros mandan ir por allá a gritar a una montaña, sí, pues uno se pone en una condición de abulia que ni quiere hacer nada, ni le importa nada, el simple hecho, en ese momento, por ejemplo, era curioso, el simple hecho de entrar a WhatsApp generaba pues ansiedad, como ahora que me estarán diciendo, que miran a decir, o sea, hay que estar, pero hay que saber estar. ¿Cuáles eran esos pensamientos que te embargaban? Varios, yo en algún momento me cuestioné mucho, pues de por qué la entidad me había dejado como tan solo, ¿no? Creo que eso es una reflexión que ya hoy, pues habiendo pasado tanto tiempo, yo decía como, pues que no podía creer que hubiese trabajado en la entidad que trabajé, pues que en este caso es la Comisión de la Verdad, pues una organización que de por sí, pues su naturaleza es ser defensora de derechos humanos, que tenía a cargo escribir, pues, un informe final que diera cuenta de las implicaciones, de las causas, de los porqués, del cómo el conflicto armado, pero también de los impactos, ¿no? Pues yo después decía, finalmente yo terminé atravesando por todas las historias que muchos de los testimoniantes habían contado en la comisión. Y yo dije, pues esto parte también de un error de cómo estuvo constituida la misma institución, ¿no?
Claro, obviamente todos no, pues no llegamos ahí con los ojos cerrados, o sea, se sabía el tipo de trabajo que se iba a hacer, los riesgos que eso implicaba, pues eso cualquier investigador los tiene claros, pero lo que sí estuvo muy mal diseñado fue pues el acompañamiento durante el exilio, ¿no? Que yo ahí creo que en eso yo me empecé a preguntar mucho, yo decía, pero pues pucha, ¿por qué a mí? Y más allá de por qué a mí, ¿por qué en estas condiciones? Pues yo decía como fue muy en vano todo lo que se investigó pues para terminar así. Y lo segundo ya es porque uno, pues, por ejemplo, en mi caso, pues yo construí familia con mis amistades, ¿no? Más allá del núcleo familiar, el destierro es también desterrarse de su gente, ¿sí? Porque sea como sea la condición de las amistades va a cambiar, ¿sí? Hay 7 horas de diferencia ahora, después baja 6 horas, pero pues ustedes dos saben que ya la dinámica es distinta si uno tenga a su mejor amigo allá. Pues entonces hacerle luto a eso pues cuesta, yo creo que toma su tiempo, ¿no? Entonces, eso fue lo que empezó a marcar mucho y lastimosamente el tratamiento médico no fue el adecuado y todo eso se me acentuó mucho más. Entonces, pues ahí viene lo de la ideación suicida, que son pues pensamientos que llegan, ya uno sigue en ese eterno bucle de meterse de no dormir, estar deprimido, no comer, estar ansioso y verle todos los días así, pues hasta que llega la despersonalización y pues son esos pensamientos los que embargan la cabeza todo el tiempo. ¿Y por qué hablas de que un tratamiento que inicialmente no fue el adecuado? ¿Cuál fue y cómo fue? Yo tuve un tratamiento psiquiátrico acá, donde lo que hicieron fue tratar de bajar la ansiedad, pero lo que hicieron fue tratar de primero controlar el insomnio. El insomnio acá lo recetan con hipnóticos. Los hipnóticos pues lo que hacen es apagar el sistema nervioso central. Entonces a ti te apagan el sistema nervioso central por 6 o 7 horas, cuando vuelve y prendes, volver a prender el mismo estado del cerebro, ¿sí? Entonces pues sí, yo quedaba privado dormido 5 o 6 horas y después me paraba igual o más ansioso porque no sabía qué había pasado durante el sueño. Lo que había que atacar era de tajo pues la depresión. ¿Y cómo te fue con tu psicóloga? ¿Qué pasó con esa terapia? Pues yo cuando me exilié yo seguí con ella y ella me dijo que no, pues que no me iba obviamente a dejar mientras era lo del exilio. Yo ahí tuve con ella muchas actividades como de comportamiento, como comportamentales, como qué hacer en el día a día y demás. Y cuando se puso pues como tan complicado mi tema de salud mental, hacíamos varios ejercicios también para tratar de controlar como pues esa ansiedad desaforada que daba. Y ya llegó un momento en que no, pues ella me empezó a decir que había que mirar qué hacer porque no, porque ya solo no iba a poder. Cuando tuvimos la charla previa al podcast para conocernos, tú hablaste de algo que me llamó muchísimo la atención y me gustaría que nos lo contaras aquí. Fue que antes del proceso de exilio, cuando estabas en todo el tema de la investigación para la Comisión de la Verdad, empezaste a sentir o la gente te decía que tenías una energía muy pesada y también chistes que tú decías como comentarios como súper negros, pero que ya no generaban como esa empatía. Bueno, pues yo creo que pues quienes vayan a escuchar el podcast o gente que se acercan a la investigación del conflicto armado, no necesariamente el de Colombia, sino cualquier tipo de conflicto armado o de trabajo en los derechos humanos, pues saben que en algún momento quienes nos metemos tan de lleno en estos temas, pues ya con el paso del tiempo uno se va volviendo insensible con las historias, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, pues empecé, mi primer trabajo fue en verdadabierta.com, un portal que cubre paramilitarismo y conflicto armado. Yo me acuerdo que mi inauguración en el trabajo fue cubrir las audiencias de afectación a víctimas de un grupo paramilitar, de un bloque paramilitar de las autodefensas campesinas del Magdalena Medio, y justo yo entré a cubrir un incidente de afectación a víctimas y los casos eran violencia sexual. Entonces, por ejemplo, fueron 8 meses, los 5 días a la semana, 7 horas escuchando casos de violencia sexual, que al principio obviamente tienen un impacto en ti, pues esos primeros meses, pero ya después eso genera como, por decirlo coloquialmente, una costra ante las historias, ¿no? Entonces me acuerdo que
con las compañeras y compañeros que trabajamos en ese medio, después, sin nosotros quererlo, eso ya lo supimos, es porque un tercero nos lo dijo, pues los comentarios que hacíamos eran fuertes frente a los temas, ¿no? Pues era un humor negro que era pues dado por algo, ¿no? Que uno se comportaba así por algo, que si era una forma de externalizar una situación que uno estuviese viviendo, pero pues que también denotaba una insensibilidad por algo. Y esto más adelante vuelve a recobrarse pues en la comisión. Creo que es un tema del cual poco se habla, pero que muchas de las personas que cubren violencia, que hacen investigación en conflicto armado o en delitos sexuales, homicidio, etcétera, pues tienen. Que en realidad no era que eras insensible, o sea, en realidad creo que estabas sintiendo todo, pero puede ser como una estrategia, el humor, hablar de ese tipo de cosas para que no sea tan pesado para ustedes que lo estaban escuchando. Pero claro, cuando hay personas externas que escuchan eso, pues no pueden sentir lo mismo porque simplemente no lo han escuchado ni lo han vivido ni trabajan en eso y están todo el tiempo escuchando estas cosas. Pues yo me acuerdo que eso nosotros lo hablamos con las compañeras y compañeros también, ¿no? Yo creo que los viernes o los fines de semana, como una conversación pequeña para tratar de hacer catarsis a lo que habíamos escuchado y pues sí es bueno hacerla con los compañeros, pero pues también es bueno tener un acompañamiento de profesional y uno no pues estar riéndose de cosas pues que tal vez de las cuales uno no debería reírse, ¿no? O de pronto hacer un humor negro con eso. Pero lo que yo decía, eso en el largo plazo, eso cobra, ¿no? Y yo creo que hoy en día como que somos un poco más conscientes que hay que tener, pues que hay que cuidar la salud mental, pero pues hace 10 12 años cuando uno estaba en una redacción de un centro de investigación o una redacción de un periódico, pues decir como tengamos cuidado y miremos a ver si el viernes hacemos una sesión de acompañamiento psicosocial, pues no creo que hubiese sido bien visto en su momento, ¿no? Viendo las cosas desde la perspectiva de esta conversación, de lo que nos has contado, ¿tú crees que influyó todo este proceso que ya llevabas antes, laboral, todas estas historias, toda esta carga, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y después exiliándote? ¿Sientes que eso tuvo que ver también con la manera en la que tu cuerpo reaccionó hacia llegar a ese nuevo lugar, hacia la depresión, hacia la ansiedad? Yo creo que tiene que ver, pero un poco, porque yo venía ya haciendo pues mi trabajo de terapia con mi psicóloga, que yo acudí a ella ya por temas pues personales, que obviamente tienen que ver con el trabajo en su mayoría, pero yo creo que sí lo del exilio fue una nueva dimensión para mí. O sea, pues es una situación que yo la verdad solo creo que las personas que nos exiliamos sabemos como todo lo que uno atraviesa, ¿no? Que se comparten algunas cosas con las personas que deciden migrar voluntariamente o que son migrantes económicos, porque hay los mismos, por así decirlo, ausencias como de la comida, la familia, el núcleo cercano, el núcleo de afecto, pero yo creo que sí el hecho de tener una salida forzada y estar tú sin un piso, sin nada concreto por fuera, sí es, o sea, para mí fue algo totalmente pues nuevo. A veces en el blog pues lo intenté contar, ¿no? Pero yo a veces siento que lo que yo colocaba ahí en palabras se queda muy corto en realidad para lo que pues para lo que uno en realidad siente, ¿no? Sí, es como ese no lugar y ese desgarro permanente en el pecho que pues está, ¿no? O sea, pese a que, por ejemplo, ya estoy mucho mejor, siento que ya he vuelto como a recuperar cosas del Andrés de antes, pero pues es como vuelva a empezar de una manera que uno no se imagina, ¿no? Que todos los días es como algo nuevo va a venir, una nueva inestabilidad va a venir y es el día a día. Por ejemplo, uno se enferma lo que nunca se enfermó en 30 años estando, o en mi caso, en el país, le empiezan a dar cosas que nunca antes le habían dado. Bueno, como que se bajan las defensas, se baja el estado de ánimo y pues aflora, entre comillas, todo lo malo que nunca floreció, con lo que uno nunca conoció en Colombia. ¿Cómo empezó tu proceso de construcción de un nuevo círculo de apoyo de personas allá? O sea, ¿a qué te aferraste ya estando allá, digamos, en el exilio, en donde todo es desconocido, en donde uno no está ni aquí ni allá, porque eso es lo
terrible de estar por fuera, que uno es como que no estás en Colombia, pero tampoco estás donde estás, pero uno de todos modos tiene que construir su nueva vida donde está. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Y yo siempre estuve, pues menos ese tiempo, esos 3 meses que estuve muy enfermo de salud, pero siempre había estado como muy pegado al ejercicio. Trotar, pues que se convirtió más bien como en una meditación ahí diaria, me servía mucho. El ejercicio y ya después empezar a conectar con gente pues de a poco, ¿no? Yo creo, yo al principio estaba como muy hermético acá como a contar mi historia, ¿no? No quería, yo en la universidad al principio pues sí como un estudiante más y ya como no me quería abrir a que en realidad pues supieran pues quién era yo, qué me había pasado a mí. Ya después dije como bueno, en algún momento pues yo creo que habrá que contarlo porque me empecé a faltar a clase, obviamente a mí no se me veía bien, entonces yo dije como no, pues ya pues toca como también externalizarlo, ¿no? Como ponerlo en palabras, o sea, la gente que uno le brinde confianza pues responde también a uno, o empezar de a poco a tratar de abrirse, tanto en lo emocional como en lo personal, ¿no? Y ya después otra cosa que me sirvió a mí mucho fue, pues tuve la oportunidad acá de estar en el campo unos meses y pues estar cerca de una huerta, cultivar la huerta, estar pendiente de las matas, del sembrado, de regar, y como tener una actividad que los saque a uno sobre todo de todo lo que uno antes había hecho, pues siempre recomiendan mucho, ¿no? Como haga un deporte, trate de hacer algo que lo saque usted de ahí, como un arte, y yo creo que a veces uno no le pone tanto cuidado a eso, pero el arte ayuda mucho y el deporte también. Yo, por ejemplo, nunca había cogido un pincel, pues más allá cuando vi artes en el colegio, para pintar algo, para rayar algo y pues esos son como también intentos de uno desahogo, ¿no? El ejercicio obviamente uno lo descarga, después le ayuda a generar serotonina y demás, pero estos otros deportes como escalar, por ejemplo, que te ponen a ti en tiempo presente, que llaman los médicos, también sirven mucho. Eso y la música, que también ha sido siempre pues, refugio, ¿no? Pues creo que para todos y sobre todo para esa generación ahí del 80, de la década del 90, pues también ha sido como ese lugar de depositar tanto lo malo como lo ¿Qué bueno. música escuchabas? Y puro punk, Ah, no más. Porque estaba emputado. Bueno, no, sí, sobre todo. Nos hablaste mucho como de acciones y elementos. ¿En qué momento cambia tu emoción pasando de esto que nos hablaste, de la depresión, la ansiedad, y cuando se vuelve de alguna manera otra cosa? Pues tuve un tratamiento médico mucho más acertado. Yo creo que ese tratamiento fue el que a mí me ayudó mucho porque yo empecé a dormir de a poco, ya 4 horas. Bueno, empecé por dormir 3 horas seguidos, luego cuatro, luego cinco. Luego cuando ya empecé a dormir 5 horas y recuperé un poco de peso, ya pude empezar otra vez a hacer ejercicio de a poco. Ya empecé a dormir 6 horas, luego ya dormía 6 horas y media, a recuperarme tanto emocional como mentalmente. Yo por fortuna pude terminar las materias de la maestría. Yo siempre he tenido algo y es que cuando me coloco un objetivo por X o Y razón, como sea, trato de sacarlo. Y yo me acuerdo que con mi exilio yo dije como, pues que al menos esto sirva, que al menos esta mala experiencia sirva para, aunque sea, sacar una maestría. Y ya habiendo acabado las materias, yo dije como, yo tengo que entregar esa tesis como sea. Yo me decía a mí mismo, si entrego la tesis, es que también le estoy ganando a la depresión. Y me puse también como pues ese propósito de a poco. Por ejemplo, el médico nunca estuvo de acuerdo con eso, ni mi terapeuta tampoco. Me dijeron como, mande una carta y aplace eso o cancele eso y pues si no le valen los créditos, no importa. Pero algo por dentro me decía a mí como, pues ya me estaba sintiendo un poco mejor y yo Yo dije, puedo. acabo porque acabo. Y ujú. yo me acuerdo que cuando acabé, yo dije, obviamente no entregué un trabajo como el que hubiera entregado si no hubiese estado deprimido, pero acabé y yo dije como, pues ojalá esto sea ya la catapulta para seguir saliendo del hueco y pues por fortuna creo que ha sido así.
Y ya después ahí obviamente el círculo social se empezó a ampliar, la música que es como un conductor, empecé a ir a eventos de música y conocí a gente y abriendo de poco el círculo. Y yo creo que obviamente pues son picos, ¿no? No tiene altos y bajos independientemente de la situación en la que esté. Pues hay que aprovechar eso obviamente cuando uno esté en los picos y pues tratar de estar lo mejor posible y disfrutando el día a día, porque pues obviamente va a llegar un momento en el que uno esté pues bajo de ánimo otra vez. Que ya hay que hacer es mirar cómo, pues ya con las herramientas que uno tiene, cómo tratar de sacarlo adelante, ¿no? Lo que les decía, el exilio es una cosa diaria que no se va y cosas, no sé, cosas simples como por ejemplo, no sé, ahora que pasó el Día del Padre, uno dice como bueno, ya va el, no sé, el tercer mes del padre que no estoy por ahí con mi padre molestándolo, diciéndole algo, ¿sí? Como cosas así que en lo cotidiano que uno como que cae en cuenta y es como bueno, otro agosto y sin ir a elevar cometas, y como cosas así simples, Claro, y ¿no? porque sigues con eso de no fue mi decisión, no lo quería. Es que eso es lo que condiciona todo. El que sale queriendo, pues dice como bueno, hoy estoy triste, pero pues fue porque quise. El Andrés de hoy, ¿qué le diría al Andrés de esos 3 meses que no se podía ni bañar los dientes? Que menos mal no le hizo caso a su Andrés que tenía ideaciones suicidas, que menos mal no le hizo caso al Andrés que quería dejar hasta ahí, porque pese a tanta cosa que hay encima, creo que pues siempre en algún momento el dolor pasa, o sea, no del todo, pero se hace más llevadero. Y que creo que con buenas herramientas se pueden sobrellevar situaciones muy difíciles, muy cegado a todo lo malo y cualquier cosa medio positiva que uno encontrara, pues uno no le veía ese lado, ¿no? ¿Y sientes que te transformaste? ¿Eres una persona diferente? Yo creo que yo estoy en construcción, Cami. Yo creo que no podría decir como que ya soy alguien nuevo. No, yo creo que para eso falta mucho. Que todos los días hay muchos vacíos, muchos dolores. Porque lo que yo también les transmití ahora, eso es un desgarro, un no lugar, pero también es un luto diario con todo lo de Colombia. Es alejarte de tus amigos, de tu gente. La gente obviamente ya sigue con su vida. Como que ahí voy en ese nuevo Andrés. Vamos a ver ¿Y cómo salgo. qué le dirías a alguien que está pasando por un proceso de depresión, de ansiedad, de despersonalización? Pues lo primero es que hay que buscar ayuda, sí o sí. O sea, hay gente que atraviesa eso sola y mal manejada es que el alcohol, los cigarrillos, las drogas se convierten ahí como los acompañantes y eso pues son alicientes para pues hacer otro tipo de cosas. Lo primero yo creo que es terapia y lo segundo es pues, rodearse, que sea de una o dos personas a las cuales uno les pueda contar con total franqueza uno cómo se siente. Creo que eso a mí en parte también me sirvió mucho. Tenía una amiga, a Natalia, que si ve esto nuevamente y le agradezco. Yo a ella le decía así, a carne cruda como todo, pues tener a alguien así es muy importante, porque pues esa persona es quien sabe uno cómo está y es quien puede alertar y armar otra red cuando ya de verdad las otras personas tienen que intervenir. Para despedirme quiero, no sé, darte un abrazo virtual, no me conoces, pero decirte que en verdad admirable y sobre todo me llenó de, digamos, alegría cuando dijiste, todo el mundo me decía, deje la tesis, pero fue la forma de yo demostrarme a mí que uno es más fuerte, o sea, que la salud mental lastimosamente es algo como súper ignorado, pero siento que a pesar de que uno busque ayuda y todo, la respuesta te la das tú siempre. Sí, Entonces, pero uno tiene que tener las sí, herramientas, que sin herramientas muy perraco. total. Sí, fue como una metáfora vivencial que encontraste para decir como es lo material que me va a ayudar para llegar a otro lugar. Y la terquedad también, yo soy terco con algunas cosas, con Y eso lo menos mal fui terco. terco. Y con las Lo terco ideaciones. no tiene solución. Exacto. Bueno, pues yo también me uno al abrazo y te agradezco mucho por todo lo que nos contaste, por abrirte tanto a nosotras y ojalá que si alguien te escuche, de alguna manera se sienta identificado y no se queden solos y busquen eso, algunas cosas o gente que los ayuden a salir de ahí porque seguramente
cambiaran las cosas. Gracias a ustedes por la invitación y vayan a terapia todos y todas.